de su rostro y se pueda disponer allí, donde quiera que se encuentre, desde cualquier lugar del mundo, a orar. Amado Dios y Padre Celestial, hoy te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, bendito Rey de Gloria, porque nos permite levantarnos en este día, en esta mañana, y experimentar de tu misericordia, Dios. Señor, hoy levantamos nuestras manos y te decimos, Señor, ayer ya pasó, te necesitamos hoy, Señor. Y te necesitamos como nuestro Señor, te necesitamos como nuestro Padre, Señor, para que sigas formando nuestras vidas. Te necesitamos, Dios, para que sigas formando nuestra vida, todo nuestro ser, y sobre todo para que sigas transicionando nuestra mentalidad, Dios. Nuestra mentalidad necesita ser transicionada. Es decir, nuestra mentalidad necesita ir cambiando, Señor Jesús. Tú nos has enseñado, Dios, que la transformación es un proceso, y estamos en esta mañana delante de ti para decirte, Señor, estoy con la disposición y la disponibilidad de caminar en este proceso de transición de mentalidad, de cambio de mentalidad. Espíritu Santo de Dios, danos esa mentalidad. Tú, Señor Jesús, has colocado en mi espíritu, Padre Celestial, esa palabra que está en el libro de Deuteronomio 28, Padre Celestial. Esa palabra que está en el libro de Deuteronomio 28 que dice, serás cabeza y no cola, Señor. Danos esa mentalidad, Señor, de ser cabeza y no cola. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Danos esa mentalidad de ser cabeza y no cola. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, de estar adelante y no atrás. Tu palabra dice, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrega hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima y nunca por debajo, Señor. Dígale a Dios allí donde usted se encuentra, Señor, yo quiero que tú cambies mi mentalidad, Señor Jesús, donde yo pueda tener esa mentalidad de ser cabeza, Señor Jesús, de ser primero, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Esa mentalidad de ser cabeza y no cola, Dios. Esa mentalidad de estar por encima, de estar adelante y no estar por debajo o no estar atrás. Como dice tu palabra, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Dios. Danos esa mentalidad de ser cabeza, Señor Jesús. Esa mentalidad de ser cabeza, Señor Jesús, para romper inclusive lo que está cerrado, Dios. Señor, danos esa mentalidad, Padre Celestial, del que abre camino, Señor. Donde quiera que esté cerrado, si llegase a estar cerrado un camino, Señor, nosotros podamos aperturar camino, podamos abrirnos camino, Señor, como iglesia. Hoy, Señor, en diferentes territorios, en diferentes ciudades, la iglesia no es cabeza. El mundo es la cabeza, Señor Jesús. Y hoy te pedimos, Dios, que nos ayudes por revelación a comprender que si queremos transformar un territorio, la iglesia debe ser cabeza, Señor. Padre, como en Corea del Sur, Señor, donde en Corea del Sur la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de los habitantes de Corea del Sur, Señor, son cristianos, y por ende en Corea del Sur, Señor, tu iglesia es cabeza y no cola, Señor Jesús. Naciones como Costa Rica, donde la mayoría de la gente en Costa Rica es cristiana, Señor, y por ende Costa Rica, Señor, en Costa Rica la iglesia es cabeza y no cola, Padre Celestial. Señor, países, Señor, en África donde la iglesia es cabeza y no cola, Padre Celestial. Señor, ayúdanos, Señor, que desde nuestro municipio, desde nuestra región, tu iglesia, Señor, pueda ser cabeza y no cola, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, porque de esa manera, cuando la iglesia es cabeza y no cola, Señor, quiere decir que es una iglesia que está transformando, que es una iglesia, Señor Jesús, que está estableciendo el reino. Señor Jesús, te lo pedimos en esta hora, Dios. Ayúdanos, dígale, Señor, yo te pido, Padre Celestial, que coloques y provoques un cambio en la mentalidad, Señor, de tu iglesia, y que tu iglesia en Santander de Quilichao,
Quilichao, Señor, pueda ser cabeza y no cola, Señor. Te pedimos, Señor, que esta iglesia CCI, Señor, pueda ser cabeza, Señor, y no cola en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, en el suroccidente colombiano y en todo Colombia. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a hacer esa iglesia punta de lanza, Señor. Ayúdanos a hacer esa iglesia punta de lanza, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos a hacer cabeza, Dios. Ayúdanos, Señor, a abrirnos camino, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial. Una iglesia que tiene mentalidad de ser cabeza y no cola es una iglesia, Señor, que no se rinde ante la situación, ante la desventaja, ante la circunstancia, ante los problemas, Señor Jesús, sino que está allí abriéndose brecha, abriéndose paso, Padre. En el nombre de Jesús, Dios, la iglesia con mentalidad de cabeza, Señor, es la que, Señor, pelea hasta el final, Señor. Es la que no se rinde, Dios. Dígale al Señor allí donde está: yo quiero ser, Señor, esa persona, ese hombre, esa mujer que tiene una mentalidad de cabeza, Señor, y no de cola, Dios, de estar adelante y no atrás, Señor. Te lo pedimos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, Dios. Que tu iglesia sea esa iglesia, Señor, que está allí marcando la pauta, Señor. Que tu iglesia, Señor Jesús, sea la que esté marcando el camino, Señor, como los hijos, Padre Celestial, de Isaacar, que dice la palabra que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, Señor Jesús, y lo que ellos iban marcando, sus hermanos lo iban siguiendo, Padre. Esa es la iglesia que es cabeza, Señor. Esa es la iglesia que es cabeza y no cola, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a ser esas personas, Dios, que tengamos la mentalidad correcta, Dios, que tengamos la mentalidad de reino, Padre Celestial. Y como tú nos vas a enseñar, Jesús, hoy podamos, Señor, identificarnos, Dios, si nos identificamos con algún tipo de mentalidad, pero podamos transicionar a la mentalidad de hijo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, sigue despertando la iglesia que ora, la iglesia que clama, la iglesia que intercede, Dios. La iglesia, Señor, que es buscadora de tu presencia. La iglesia que tiene una mentalidad madrugadora, Dios. Esa es la iglesia, Padre, que tú estás necesitando. Esa es la iglesia que tú estás llamando, Señor. La iglesia que tiene una mentalidad madrugadora, una mentalidad de búsqueda, una mentalidad de dependencia del Señor, una mentalidad de dependencia, no de autosuficiencia, Espíritu Santo de Dios. Señor Jesús, gracias te damos, Padre. Creo que estamos cerrando un mes de enero en gran bendición. Estamos cerrando el mes de enero en ayuno, en oración, en palabra. Estamos cerrando el mes de enero, Señor, y preparándonos para el mes de febrero, Padre. Señor, creyendo que tú seguirás transformando muchas cosas, Señor, en el mes de febrero, Padre. Seguirás transformando, Señor, Padre, nuestra vida espiritual. Seguirás transformando, Padre, nuestra vida, Padre Celestial, financiera. Seguirás transformando la familia. Seguirás transformando los hijos, Espíritu Santo de Dios. Seguiremos en ese proceso de transformación, Señor. Te damos a ti toda la gloria, Dios. Te damos a ti toda la exaltación, Señor. Gracias y bendice a cada una de las personas que están aquí conectadas, Dios. Las personas que están, Señor, con hambre y sed de tu presencia. Bendícelas, bendito Rey de Gloria. Bendícelas, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendice, Dios. Te pedimos que tú bendigas, Espíritu Santo de Dios. Bendice las familias representadas, Padre Celestial. Bendice las familias representadas, te lo pedimos en esta hora, Señor. Bendice mi casa. Pídele al Señor que bendiga tu casa en esta hora. Que bendiga tu casa en esta hora, en el nombre
poderoso de Jesús, Señor. Bendice nuestra familia, Señor. Bendice nuestras vidas, Padre Celestial. Bendice nuestras vidas, te lo pedimos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Dios, te lo pedimos, Señor. Oh Padre, bendice la obra de nuestras manos, Señor. Bendice, Señor, el fruto, Señor, de nuestro trabajo. Te lo pedimos, Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Dios. Oh, gracias, Padre Celestial. Te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. ¿Cuántos escriben amén acá? Gloria a Dios. Bendito Rey de Gloria. Bueno, saludamos a las personas que se conectan a esta hora de la mañana. Dios los bendiga. Esa gente con mentalidad madrugadora, esa gente que tiene una mentalidad de búsqueda, de dependencia de Dios. Bueno, ayer tuvimos un pequeño impasse cuando estábamos cerca a las 10 de la noche. Estamos saliendo de nuestra reunión de servidores, donde estamos planificando todo el trabajo, toda la visión de la casa, ministrando también a los servidores y voluntarios de la iglesia CCI. Tuvimos un bloqueo de mi línea telefónica de WhatsApp, pero gracias a Dios hoy a la madrugada pudo ser restablecida. Hicimos la solicitud para que nos fuera devuelta la posibilidad de estar allí, y ya nuevamente tenemos el número de WhatsApp habilitado, gracias a Dios, para comunicarnos con cada uno de ustedes. Recuerde que el viernes vamos a tener nuestra vigilia de poder. Nuestra vigilia, como es costumbre, el último viernes del mes. Estaremos allí a las 8 de la noche en la iglesia CCI este viernes 31 de enero. Carrera 11, número 11, raya 70. Estaremos allí en nuestra vigilia de poder. Hoy tenemos oración al mediodía virtual. Recuerde que mañana el encuentro será presencial. Y el jueves terminemos este tiempo y nos veremos nuevamente a las 5 de la mañana en el pozo de oración presencial. Quiero hablarte en esta mañana, en este día, acerca de los tipos de mentalidad que puede haber en una iglesia. Anota esto, por favor. Los tipos de mentalidad que puede haber en una iglesia. Y nos vamos a enfocar en tres. Si vamos a hablar de los tipos de mentalidad que existen, pero quiero que hagamos un trabajo de profundización en tres que son las más habituales. ¿Ok? Yo quiero que presten mucha atención. Y la mentalidad, lo que nos ha estado hablando Dios en este tiempo a través de nuestra pastora, si no cambiamos nuestra manera de pensar, no habrá un cambio en nuestra manera de vivir. Y en una iglesia, en una visión, sí, en un ministerio, pueden haber diferentes tipos de mentalidad. Casi todas incorrectas, solo una correcta. Y Dios quiere llevarte, si de pronto te identificas en alguna de estas o en varias de estas, debes comprender que la transformación es un proceso, y Dios, mediante un proceso, te quiere llevar a transicionar y a cambiar de mentalidad hasta que tengas la mentalidad correcta. En una iglesia, ¿por qué la mentalidad es importante? Porque
si tienes la mentalidad correcta, vas a poder recibir la visión y vas a poder establecer la visión de Dios en la tierra. Con una mentalidad incorrecta, tú no puedes establecer la visión de Dios en tu vida, tú no puedes establecer la visión de Dios en tu familia y tú no puedes establecer la visión de Dios en un territorio. Aló. Por eso es importante la mentalidad. Porque si tienes, vuelvo y reitero, quiero ser enfático en esto, si tienes la mentalidad correcta, vas a poder establecer la visión de reino en tu vida, en tu familia y en el territorio donde tú te encuentras. Ahora, es importante la visión, porque la visión tiene un desarrollo y una columna vertebral. La visión no se puede perder, porque el día que se pierde la visión, se pierde el enfoque y la dirección. Pero vuelvo y reitero, la visión, aunque no se puede perder, escúcheme bien, se puede perder por el tipo de mentalidad que tienes. Y por eso se necesita un equipo, se necesita un grupo de personas que tengan la mentalidad correcta para la visión. Vuelvo y reitero, y anoto y empiezo. Número 1, en una casa, en una iglesia, en un ministerio, puede haber gente y existe gente con mentalidad de esclavo. ¿Con mentalidad de qué? De esclavo. El año pasado estuvimos enseñando una serie, mentalidad de esclavo, como 6 prédicas, 6 domingos, 7 domingos consecutivos. Usted la puede buscar. Sería bueno que refrescara esa palabra. En una casa puede haber gente con mentalidad de esclavo. Y es gente que piensa como esclavo. Es gente que vive como esclavo y hace las cosas como esclavo. Ese tipo de gente no hace parte de una visión. Su mentalidad le excluye para ser parte de una visión de reino. La mentalidad de esclavo fue la mentalidad que tuvo el pueblo de Israel después de que murió José. Y estuvo más de 460 años esclavo en Egipto. Y aunque Dios los liberó físicamente de la esclavitud, usted conoce la historia, Dios llama a un pastor de ovejas llamado Moisés. Moisés sube al monte en Éxodo capítulo 3. Por eso la importancia de subir al monte, porque en los montes de la Biblia todo hombre que subió al monte fue transformado, y Moisés subió en Éxodo 3 como un pastor de ovejas al monte, porque la transformación se da en un lugar, la transformación se da en los montes, y en el monte él subió siendo un pastor de ovejas, pero bajó siendo un libertador. En el monte Moisés fue transformado de pastor de ovejas a libertador. Y él va a hablar con Faraón, y usted conoce la historia, las 10 plagas, y finalmente por un momento Faraón accede, cuando muere su primogénito, a liberar al pueblo de Israel. Después se arrepiente y manda gente de a caballo, sus ejércitos, y Dios abre el mar, divide el mar en 2, y el pueblo pasa en seco, y los carros de Faraón son vencidos. Y aunque eran unas pocas jornadas de camino de la salida de Egipto a la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, fue la mentalidad de esclavo lo que prolongó 40 años, y que esa primera generación, la que salió de Egipto, porque hubo una segunda, la que nació en el desierto, pero esa primera generación que salió de Egipto fue la que fue muriendo poco a poco en el desierto, porque la mentalidad era de esclavo. Ahora comprende cuando le digo que una gente con mentalidad de esclavo no puede hacer parte de una visión divina, porque su mentalidad es carnal, porque su mentalidad es limitada, porque su mentalidad es de esclavo. Y los esclavos no pueden heredar y no pueden desarrollar nada. Así que en una iglesia puede haber gente con mentalidad de esclavo, con mentalidad escasa. En una iglesia puede haber gente con esa mentalidad.
Yo quiero que tú te examines a la luz de esa palabra. Si quizás tú eres una persona con mentalidad de esclavo, tú necesitas, mira, y el problema, y te voy a decir algo, el problema no es que tengas una mentalidad de esclavo, es que no quieras tomar la decisión de cambiar la mentalidad de esclavo a una mentalidad diferente, una mentalidad transicionada. Mira, Cristo se enfocó en formar 12 hombres. Cristo nunca se enfocó en formar una multitud. Estoy hablando de formar. Una cosa es alcanzar y evangelizar multitudes, y otra cosa es formar personas. Son cosas muy diferentes. Es lo que yo les he venido también enseñando en su momento, de que en la iglesia del Señor hay gente que tiene el corazón circuncidado, pero la mente incircuncisa. Es decir, hay gente que en el corazón cree en el Señor, hay gente que en su corazón puede amar a Dios, puede alabar a Dios, puede inclusive congregarse, pero en su mentalidad no ha sido formada, no ha sido discipulada. Cristo se enfocó en formar 12 hombres. Él no buscó formar una multitud. Además, es imposible hacerlo. Él puso su mirada en ellos. Él enseñó, y Jesucristo nos enseñó cómo 12 hombres fueron transicionados y posicionados en su mentalidad y en la visión de reino. Mira, una gran cosecha no puede venir si tú no tienes una mentalidad correcta, un espíritu correcto. Hay que estar dispuesto a dejar la mentalidad de esclavo. Hay personas que necesitan un cambio de mentalidad. ¿Cuántos escriben amén? Mira, te voy a dar otro tipo de mentalidad, de gente que puede estar en una iglesia, en un ministerio, en una casa espiritual, pero con una mentalidad incorrecta. Entonces, el primero era mentalidad de esclavo. Lo segundo, gente con mentalidad de jornalero. Gente con mentalidad de jornalero, es decir, la gente que solo piensa en el día a día. Solo piensan en el día a día. Es gente de visión reducida. Gente que el jornalero trabaja, lo que conocemos nosotros acá, que ¿cómo paga? No, pagamos al jornal, es decir, pagamos diario. Sabe que uno puede ver esa mentalidad no solamente por el tipo de trabajo o de remuneración que tiene, sino en sus costumbres de compra. Yo creo que todos los que estamos aquí, las personas que somos responsables en una casa, desde que seas un esposo, una esposa, hemos llegado a la conclusión de que comprar al diario es mucho más costoso que comprar semanal, o que comprar quincenal, o que comprar mensual. Porque al mercar mensualmente, por ejemplo, o quincenalmente, que es lo más habitual en países como Colombia, mercar quincenalmente nos da rebajas, descuentos por volumen, por mayor volumen en algunos productos. Pero comprar al diario es mucho más costoso. Vivir al diario es mucho más costoso. Y la gente con mentalidad de jornalero es aquella que solamente piensa en el día a día. Y por ende no puede tener una visión profunda de las cosas, porque su mentalidad es: ¿cómo soluciono el día de hoy? ¿Cómo soluciono el día de hoy? Él no se proyecta, él no tiene proyección. La persona que tiene mentalidad de jornalero no tiene proyección, no tiene proyectos, no tiene visión. Si ve que también aquí no encaja, igual como la persona con mentalidad de esclavo no puede recibir la visión, el jornalero tampoco. El que tiene mentalidad de jornalero tampoco puede recibir una visión de Dios, no puede ser parte de una visión de Dios, no puede establecer una visión de Dios. ¡Aló! Porque solamente está pensando en el día a día. Y recuerde el código, recuerde esto: vivir del día a día es mucho más costoso. Es mucho más costoso. La persona que vive del día a día es una persona que mantiene en escasez. ¡Wow! Ahora, hay gente, número 3, hay gente, otro tipo de personas. Quizás usted se identifica, vaya marcando con la mentalidad de esclavo.
Usted se identifica con la mentalidad del jornalero. ¿Sí? Usted le dice a su esposa, ve, aquí le dejé lo del día, lo del mercadito del día, lo de la comida del día. ¿Sí? Día a día. O usted es una persona, y este es el tercer tipo de personas que puede haber en una iglesia, en una casa espiritual. Y la idea es ir transicionando, ir dejando estas mentalidades incorrectas para llegar a la mentalidad correcta. Gente con mentalidad de asalariado. Gente con mentalidad de asalariado. Y esta gente se caracteriza porque ellos siempre están esperando algo. Ellos están esperando que se les recompense por lo que hacen. No tienen una mentalidad de servicio. No tienen un espíritu de voluntariado, sino que simplemente estos asalariados, ellos son personas muy cómodas, son personas que viven en la zona de confort y solamente ellos sirven si la iglesia o si el pastor le pueden dar algo, si pueden tomar un beneficio de la iglesia, un beneficio del pastor. Es esa gente con mentalidad de asalariado. Si hay algo que ellos puedan ganar, entonces ellos harán lo que se les pide. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Ahora, la gente, y voy a hablar ahorita y me voy a especificar, hay gente que tiene mentalidad de oveja, ¿sí? Y hay gente que tiene mentalidad de hijo, o gente también que tiene mentalidad de discípulo. Y quiero comenzar a darle la vuelta, y en estos 15 minutos, ¿cuántos están siendo edificados con la palabra de hoy? Escriba amén si usted está siendo edificado, si usted está conectado con lo que aquí estoy. Coloque algo, escriba algo, por favor, porque vamos a darle profundidad a lo que yo creo, o sea, de estos tipos de personas, la gente con mentalidad de asalariado, la gente con mentalidad de jornalero, la gente con mentalidad de esclavo. Claro que sí, pero la transición y donde yo veo que hay más de este tipo de mentalidad, puede ser la combinación de todos los anteriores, pero el problema de la iglesia que hoy veo es que mayoritariamente tenemos una iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo en general, que tienen una mentalidad de oveja. Y usted tiene que transicionar de mentalidad de oveja a mentalidad de discípulo, y de mentalidad de discípulo a mentalidad de hijo. ¿Cuántos escriben amén a eso? Y quiero hablar de esto, de la gente con mentalidad de oveja. También escúcheme, voy a hacer un paréntesis acá. Hay gente que también es simpatizante, ¿no? Esta es gente de una mentalidad de simpatizante. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Pero voy a hablar, mire, permítame un momento, por favor. Permítame. Los simpatizantes, ¿cuáles son? Los simpatizantes es esa gente que le gusta que le visite el pastor, que le ponga las manos. Es gente también, los simpatizantes, que buscan los beneficios de la iglesia, pero no tienen compromiso con la visión. Gente que no está enamorada de la visión, que no abrazan la visión y que no están dispuestas a pagar el precio por la visión. Mire, San Juan capítulo 6, acompáñenme por favor. Versículo 22, por favor. San Juan 6, 22, vaya rápidamente.
dice la palabra, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces usted está viendo cómo el mismo Jesús les está diciendo: venga, ustedes me están buscando por el pan y por el pescado que yo puedo darles. Qué tremendo. Esa gente que tiene una mentalidad donde solamente busca que sus necesidades sean suplidas. Tú no puedes ser una persona con esa mentalidad incorrecta, que solamente, porque ¿qué pasa cuando es esa gente que es simpatizante, esa gente que solamente está buscando que su necesidad sea suplida? En el momento que su necesidad es suplida, entonces se van, entonces abandonan a Jesús, entonces regresan por donde vinieron. Ese es el problema de la gente con este tipo de mentalidad. Aló. Mire lo que dice San Juan 8:31. Vaya rápidamente allí, por favor. San Juan 8:31 y 32. Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire, voy a hablar de la gente. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Sí. Voy a hablar de lo que hoy están llenas las iglesias, y es gente con mentalidad de oveja. Gente con mentalidad de oveja. Usted tiene que transicionar. Claro, cuando usted conoce de Jesús, los primeros días usted se convierte en una ovejita del Señor. Y mire lo que dice Mateo 26:21. Dice: y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Usted sabe quién fue el que entregó a Jesús: Judas Iscariote. La pastora nos hablaba en estos ayunos de que no solamente es caminar con Jesús, porque caminar en Cristo, mire, Judas caminó con Cristo, pero al final le entregó. Eso es la gente que tiene mentalidad de oveja. La gente, escúcheme bien, usted por qué debe y necesita dejar la mentalidad de oveja. Porque la gente de mentalidad de oveja solo va a usar y solo te va a buscar. La gente de mentalidad de oveja te va a usar y va a buscarte. Siempre es por lo que tú puedes darles a ellos. Tremendo, ¿no? O sea, la oveja te va a buscar por lo que tú le puedas dar. ¿Sí? La oveja te va a buscar usar. Y cuando tienen lo que necesitan, después se van. Mire, la oveja, ¿usted por qué necesita dejar la mentalidad de oveja? Yo creo que hoy no alcanzamos a hablar de la transición a mentalidad de discípulo y a la de hijo, pero eso lo vamos a hablar en el pozo de oración
de las 5 de la mañana del jueves el pozo de oración presencial. No se lo pierda, por favor. Pero la gente con mentalidad de oveja tiene visión corta. Las ovejas tienen una visión corta de las cosas. La oveja solamente está pensando en su propio beneficio. Está pensando solamente en su propia mirada y no en la mirada de otros. Si en alguna ocasión una persona me decía: pastor, ¿usted por qué no hace reuniones tal día a tal hora? Y yo le decía: pues porque no es la visión que tenemos como iglesia. Y esa persona era incisiva en que hiciéramos una reunión en un día determinado y en una hora determinada, pero era el día y la hora que esa persona tenía libre y que lo podía hacer. ¿Qué es eso? Una persona con mentalidad de oveja solo está pensando en ella misma, solo está pensando en su bienestar, solo está pensando en su beneficio y no está teniendo una visión corporativa de las cosas, una visión de reino de las cosas, porque claro, como es oveja, tiene la visión corta, tiene mentalidad de oveja, tiene la visión corta. Aló. Mire, la persona que tiene mentalidad de oveja, hoy esto se va a poner poderoso. La persona que tiene mentalidad de oveja, el día que no predica el pastor o la pastora, entonces no va a la iglesia, no va al culto. No, porque ellos son dependientes del pastor. Y escúchame, nosotros como pastores queremos formar gente que sea dependiente de Dios. Aló. Ay, es que viene ese predicador, a mí no me gusta cómo él predica, pastor. Gente con mentalidad de oveja. Wow. Mire, la gente con mentalidad de oveja, ¿quién es? Usted se da cuenta: ay, es que llegó Pepita, no volvió a la iglesia. Usted sí se da cuenta que eso pasa mucho, ¿no? Ay, es que Pepita no volvió a la iglesia. ¿Y por qué? Ay, es que llegaron los hermanitos de otra iglesia, o llegó el pastor de otra iglesia y la sobó mejor. Entonces la gente que tiene mentalidad de oveja se va con quien la sobe mejor. Aló. Ay, es que esta iglesia vinieron. Ay, es que cuando yo estuve enfermo, el pastor no vino. Bueno, discúlpame. O sea, tú crees, o sea, nosotros, mi esposa y yo no tenemos el don de Dios de ser omnipresentes. Y no podemos visitar a toda la iglesia. Y hay gente que tiene mentalidad de oveja: pastor, yo estuve enfermo, a mí se me rompió la uña y usted no vino. ¿Qué es eso? Gente con mentalidad de ¿qué? De oveja. Se va con el que la sobe mejor. Y por eso se convierten en ovejas que van de establo en establo, de iglesia en iglesia, porque están buscando quién la sobe mejor, no quién la forme mejor. Mire, el que tiene mentalidad de oveja, si usted no le llama, no vuelve. ¿Por qué no volviste a la iglesia? Es que no me llamaron. O sea, le tienen que estar llamando todas las semanas para que vaya a la iglesia. Y si no se le llama, entonces no va a la iglesia. Esa es gente que tiene mentalidad de oveja. Mire, hay gente, la gente con mentalidad de oveja es aquella que cuando usted no les da lo que ellas quieren, hasta allí usted fue el pastor. Y eso sigue pasando, mire. Eso pasa mucho en las iglesias. Sí. Las ovejas son tremendas. La gente con mentalidad de oveja, la oveja muerde a veces, en ocasiones, al pastor. La oveja golpea al pastor. Entonces, cuando usted es una persona con mentalidad de oveja, usted golpea regularmente. Usted busca golpear a su pastor. Usted busca morder a su pastor, al que le está cuidando. Así son las ovejas de terribles. Así son las ovejas de terribles. ¿Aló? Sí.
¿Cuántos han mordido a su pastor? ¿Cuánto les gusta morder a su pastor? Es porque tiene mentalidad ¿de qué? De oveja. La gente con mentalidad de oveja es egoísta. Mire, cuando la oveja ve un charquito y está tomando agua de ese charquito, después de que termina ella de beber, ella a veces se poposea en el charquito o a veces patalea para que el charco se llene de barro y entonces las otras ovejas no puedan tomar agua. Ahora me entiendes cuando te estoy diciendo que tú debes transicionar de mentalidad de oveja a mentalidad de discípulo y a mentalidad de hijo. Ahora me entiendes cuáles son los diferentes tipos de mentalidad. Miren, no todos en la iglesia tienen la mentalidad de Cristo que hemos visto hasta aquí. Que uno puede tener una mentalidad de esclavo, que uno puede tener una mentalidad de jornalero, que uno puede tener una mentalidad de asalariado, que uno puede tener una mentalidad de simpatizante, pero no una mentalidad correcta, una mentalidad de oveja. Ahora comprendes por qué Dios te está diciendo transforma. Ahora estás entendiendo por qué Dios te dice metanoia, arrepentimiento, cambio de mente. Porque con este tipo de mentalidad nuestra iglesia siga teniendo gran cantidad de personas con tipo de mentalidad de oveja, con mentalidad de asalariado, con mentalidad de esclavo, con mentalidad de jornalero. La iglesia no podrá transformar. Y por eso la iglesia no ha transformado. Y por eso la iglesia no es relevante. Y comprende algo, como iglesia CCI, Dios nos ha llamado a transformar en todas las áreas, a transformar en diferentes territorios. Donde quiera que haya un miembro de la iglesia CCI, esa persona no tendrá mentalidad de oveja, esa persona no tendrá mentalidad de esclavo, esa persona no tendrá mentalidad de jornalero, esa persona no tendrá mentalidad de simpatizante, esa persona tendrá mentalidad de discípulo y mentalidad de hijo. ¿Cuántos escriben amén? Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Padre, yo te pido, Señor Jesús, que tú sigas transicionando a tus hijos. Levante sus manos allí donde está y dígale, Señor, yo quiero tomar en esta mañana la decisión, Señor, de dejar toda mentalidad incorrecta, Padre. De tener la mentalidad correcta, Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame, por favor, en esta hora, Padre. Dígale, yo quiero soltar la mentalidad, Señor, de esclavo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy yo quiero soltar esa mentalidad de esclavo, esa mentalidad limitada. Yo quiero soltar, Padre, la mentalidad de obrero, Señor. Yo quiero soltar la mentalidad de asalariado. Yo quiero soltar la mentalidad, Padre Celestial, Señor Jesús, para hacer las cosas, Señor. Padre, esa mentalidad de simpatizante, Padre, y sobre todo la mentalidad de oveja, Señor. Dígale, yo quiero tener mentalidad de discípulo. Dígale, yo quiero tener mentalidad de hijo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Cambia la mentalidad de la iglesia, Espíritu Santo de Dios. Cambia la mentalidad dentro de las familias. Que dentro de las familias ya no haya una mentalidad de oveja, Padre Celestial, sino que haya una mentalidad de discípulo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Cambia la mente, Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, Dios, y quedamos en tu bendita presencia. Y la iglesia de Dios dice amén.